Bien, finalmente vamos a hablar de suelo pélvico. Entonces, es importante, ¿verdad? La diferencia entre el suelo pélvico femenino y masculino, ¿verdad? Recordemos, como ya hemos visto en otros temas, cómo está el suelo pélvico femenino, ¿verdad? El suelo pélvico es el conjunto óseo y muscular que forma la parte inferior de la pelvis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, en el caso de la mujer, ¿verdad? Aquí tenemos el hueso, el pubis, la vejiga, el útero en anteverso flexión, el intestino, el recto, y tenemos la parte final del sacro coxis, ¿verdad? Y el ano donde termina el recto. Y la uretra femenina que está paralela al orificio vaginal. En el hombre, entonces vamos a recordar, ¿verdad? Que va a estar en relación con quién, el suelo pélvico masculino, igualmente con su vejiga, con el hueso púbico masculino, con la uretra, que está incorporada al pene, con el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso. Aquí tenemos la glándula prostática, ¿verdad? Donde se guarda el líquido seminal, esto que se ve aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener también el recto, que está en el periné posterior, y todo lo que son estos músculos del suelo pélvico. Bien, por supuesto, aquí están los testículos, ¿verdad? Y aquí está esta, este, digamos, esta imagen que se ve aquí, este conducto, que es el epidídimo, ¿verdad? Que conecta la glándula prostática donde está el líquido seminal, que se va a incorporar todo lo que es los espermatozoides que se producen en los testículos. Entonces, el esquema de la pelvis, entonces los músculos de la pelvis controlan la salida de orina, eso ya lo vimos en el tema anterior, ¿verdad? Entonces, recordemos la uretra, recordemos la orina que se deposita en la vejiga, el músculo de la vejiga, el músculo detrusor de la vejiga, el esfínter interno y el esfínter externo del cuello de la vejiga. Entonces aquí tenemos el periné, ¿verdad? ¿Qué es el periné? El periné es el área anatómica correspondiente a todos los músculos que forman lo que es el suelo pélvico. Entonces, él se divide en lo que llaman los triángulos del periné. Entonces, vamos a tener en esta posición anatómica un triángulo anterior, ¿verdad? O triángulo anterior o triángulo genital, que en este caso, por ejemplo, en el caso de una mujer, vamos a tener el clítoris, el orificio vaginal y los músculos que forman ese triángulo anterior. Tenemos el músculo isquiocavernoso, el bulbo cavernoso, que es este que está aquí, que se llama bulbo porque forma parte de la vulva, el músculo obturador y tenemos los ligamentos sacrotuberosos, ¿verdad? Luego tenemos un triángulo posterior o triángulo anal, ¿verdad? Que va a estar en relación con los músculos que se encuentran en esa zona, los músculos elevador del ano, el músculo del esfínter anal externo, el músculo anococcigio, bien, aquí, y tenemos, por supuesto, parte de los glúteos. Entonces tenemos, por eso se llama el triángulo del periné o triángulo anatómico del Lieto, ¿verdad? Al triángulo anterior o genital y el triángulo posterior o anal. ¿Por qué hago énfasis en este triángulo? Porque también se le conoce como trígono. Hay una patología médica donde hay un proceso inflamatorio que se llama trigonitis. ¿Qué es la trigonitis? Es una inflamación, por ejemplo, por una infección en la vagina, una infección en la uretra, puede producir una trigonitis. ¿En cuál del triángulo? En el triángulo anterior, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay un proceso de una hemorroides inflamada
una lesión a nivel del ano recto. Entonces allí vamos a tener una trigonitis del triángulo posterior. O incluso, por ejemplo, por una quemadura, por un traumatismo cerrado de pelvis, podemos tener una trigonitis total. Entonces, vamos a hablar, hay muchas patologías, ¿no? Parte la hemos hablado cuando revisamos los temas de patologías de uretra y patologías genitales. Entonces, vamos a hablar un poquito de algo que concierne mucho al fisioterapeuta, y muchas veces estos pacientes llegan directamente a la consulta del fisioterapeuta. ¿Qué tenemos? Lo que es el dolor, ¿verdad? Que es algo tan frecuente. Entonces podemos tener un dolor crónico o un dolor agudo. Cuando hablamos de un dolor crónico, estamos hablando de un dolor pélvico crónico, es aquel que tiene por lo menos 6 meses de existencia sin habérsele conseguido una causa definida ni nada que disminuya ese dolor. Entonces es un dolor que se describe como intenso, constante, o sea, no hay nada que lo calme, un dolor que aparece y desaparece en forma intermitente, y a veces la persona no sabe identificar qué le empeora el dolor o qué se lo calma cuando se interroga al paciente. Puede producir dolores o calambres punzantes, claro, depende de esa causa de ese dolor. Presión o pesadez en una zona profunda de la pelvis, la persona puede sentir una sensación de peso. Esto, por ejemplo, se puede ver en una patología, por ejemplo, de vejiga que no haya sido diagnosticada. Entonces, o un cistocele. Entonces puede producir esta sensación. Dolor durante las relaciones sexuales o dispareunia, de las cuales ya hablamos. Dolor con el movimiento intestinal o a la micción, ¿verdad? Cuando la persona, después de que la persona come, que tiene mayor movimiento intencional, cuando la persona está orinando o está evacuando. Dolor cuando está sentado por periodos de tiempo prolongado o está de pie por periodo de tiempo prolongado, también puede ser desencadenante de un aumento de este dolor pélvico. Entonces, fíjense, el dolor pélvico crónico, como ya lo dijimos, es un dolor de causa no oncológica. Esto es importante dejarlo claro. O sea, estamos hablando de un dolor que no es causado, por ejemplo, por un cáncer de útero, un cáncer de ovario, un cáncer de pene, un cáncer testicular, un cáncer de próstata, no. Es un dolor que no tiene nada que ver con un cáncer. Es en el abdomen inferior, pelvis o estructuras intrapelvianas. Como les dije, que por lo menos dura, que tiene por lo menos 6 meses de duración. Y puede presentarse de forma continua o intermitente, como ya se los mencioné. Entonces, fíjense que es difícil el manejo del dolor pélvico crónico porque muchas veces no se llega a un diagnóstico. Fíjense, es alta la prevalencia, sobre todo en mujeres jóvenes, mujeres en edad reproductiva, ¿ves? De 14 a 24% de estas mujeres. Tiene un impacto negativo en la calidad de vida, porque estas mujeres jóvenes son las mujeres que están trabajando, que están criando una familia, que están trabajando, y entonces esta persona, esto puede producir que, por ejemplo, falten a su trabajo, se les dificulte las labores domésticas, el atender a su familia, a sus hijos, por el dolor. O sea, es incapacitante. El dolor puede ser una causa de discapacidad. El diagnóstico etiológico es complejo, o sea, es a veces difícil identificar una sola causa para poder establecer qué es la causa de ese dolor pélvico crónico. Entonces, fíjense que hasta un 60% de las mujeres no tienen un diagnóstico específico. Se examina, por ejemplo, si tiene un prolapso vesical, si tiene un problema a nivel de vagina, de útero, de ovario, no se consigue una causa específica. Pueden haber evidencia de trastornos musculoesqueléticos en la mayoría de mujeres con un dolor pélvico crónico. Fíjense lo importante entonces del papel del fisioterapeuta.
porque se está buscando una causa orgánica a este dolor pélvico, como ya dijimos, trastornos de útero, de vejiga, etcétera, o en el hombre de próstata, pero muchas veces son trastornos musculoesqueléticos de los músculos regionales que no son explorados por un especialista del área, bien sea traumatólogo, bien sea un fisioterapeuta, que no establezca que la causa es musculoesquelética. Y por supuesto, mientras no se sepa la causa, es más difícil tratarlo. Entonces, fíjense, factores de perpetuación. Cuando estamos hablando de factores de perpetuación de un dolor crónico, significa qué es lo que hace que este dolor persista, que este dolor no ceda, o si cede, cede por muy pocos días. Uno es el estrés mecánico, puede ser que haya, por ejemplo, una simetría o dimetría de miembros inferiores, por ejemplo, por una escoliosis, por un problema ortopédico, pero entonces estos son pacientes que vienen por un dolor pélvico, se concentran en pelvis y no le hacen un examen completo osteomuscular, una evaluación de la marcha de este paciente, una evaluación fisioterapéutica básica. La inclinación de la pelvis en la bipedestación, que bien, esto se hace por fisioterapia, pero muchas veces se salta esto por parte de los médicos y no le prestan atención a esta parte de la evaluación postural. Fíjense el papel tan importante entonces de los fisioterapeutas para intervenir en este tipo de patologías. También otro factor pueden ser disfunciones y alteraciones posturales, o otro aspecto más del área de ustedes. Por ejemplo, la sedentación prolongada, las personas inactivas, por ejemplo, que trabajan en oficinas, que trabajan en labores, donde ellos tienen que permanecer sentados en una sola posición. O por ejemplo, los choferes de autobuses, de camiones, etcétera. Sobrecarga de movimientos repetitivos, por ejemplo, en labores de trabajo, en bicicleta, footing, equitación, ballet, etcétera. Postura típica en pacientes con un dolor pélvico crónico. Entonces, acá lo tenemos, esa postura que son posturas inadecuadas, o sea, porque estos pacientes no han tenido una educación postural. Entonces, recordemos, esto lo saben mejor ustedes que yo, eso es lo primero, cuando tengamos un paciente con un dolor que aparentemente es un dolor pelviano, no se olviden nunca de evaluar la postura en equilibrio del centro de gravedad. Las fuerzas están en equilibrio con respecto a las vísceras y vemos su curva lumbar armónica. En cambio, y fíjense cómo están los músculos del abdomen, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí está anteriorizado el centro de gravedad, como es claramente, como estamos viendo, esta distensión abdominal. Ahí puede haber una hiperlordosis lumbar. Esto también se puede presentar a veces no por vicio de posición, sino por ejemplo durante el embarazo, sobre todo cuando hay un aumento de peso más allá de los 9 kilos en el embarazo. Entonces fíjense que estos son factores que nada más al examen físico, a la observación, ustedes pueden detectar como una causa de dolor de suelo pélvico. Entonces, aquí nada más le menciono los diagnósticos diferenciales de cuando un dolor pélvico agudo. O sea, es un dolor agudo, significa que tiene menos de 6 meses, y diferencial se refiere a otras cosas que pueden producir un dolor agudo, fuera de una causa osteomuscular. Por ejemplo, causas geniturinarias, como ya hablamos, la cistitis, ¿verdad? Que es la inflamación de la vejiga, normalmente por una infección, la pielonefritis, una infección urinaria alta, las litiasis o cálculos a nivel de los uréteres, causas propiamente musculoesqueléticas, hematoma de la pared abdominal por un traumatismo, por ejemplo, por una hernia abdominal, una hernia inguinoescrotal, una hernia inguinal en la mujer. Otras causas que son más difíciles de detectar, pero que puede ocurrir,
tenemos la porfiria aguda, ¿verdad? ¿Qué es la porfiria? La porfiria es una proteína que forma parte de la hemoglobina y que debe estar presente para el transporte de oxígeno. Cuando hay una enfermedad por porfiria, hay un exceso de producción de porfiria y esta se comporta como un metal que se precipita en la sangre y forma como unos cálculos. Y estos cálculos pueden obstruir, por ejemplo, los uréteres y generar un dolor. Entonces la persona tiene, por ejemplo, una micción dolorosa, una disuria. Otra causa, por un traumatismo o por un proceso inflamatorio de tipo infeccioso, una tromboflebitis pélvica, ¿verdad? Que es un proceso donde se forma un trombo de sangre, un coágulo de sangre, que tranca la luz de la arteria y produce una isquemia, y eso produce un dolor agudo. Un aneurisma es un defecto de la pared media o interna de una arteria, donde ella tiene una dilatación patológica, una deformidad que hace que allí se pueda obstruir con un coágulo de sangre que también puede producir una isquemia local. Y una angina abdominal se refiere a una isquemia intestinal, por ejemplo, por un infarto intestinal, que normalmente son mortales. Entonces, fíjense, esto es nada más para recordar algo que ustedes manejan, que es parte del manejo del dolor pélvico y de todas las patologías de suelo pélvico, que son los ejercicios de Kegel, ¿verdad? Nada más recordando que son contracciones del músculo pubococcígeo, que está parte del periné, que sirve para su fortalecimiento y lo puede realizar tanto hombres como mujeres. Entonces, aquí tenemos que esto se utiliza en el hombre, por ejemplo, para problemas de próstata, después de una cirugía prostática o después de una cirugía uretral, en las mujeres con debilidad, por ejemplo, en los músculos del suelo pélvico, bien sea por trauma, bien sea por abuso sexual, bien sea por un parto distóxico, un parto complicado, también porque en la menopausia, porque en la mujer hay un adelgazamiento del suelo, de los músculos del suelo pélvico, y en el posparto inmediato. Entonces, o en ambas personas, también estos ejercicios de Kegel están indicados cuando, por ejemplo, hay un estreñimiento, o sea, una dificultad para evacuar, cuando hay incontinencia urinaria, debilidad general de los músculos pélvicos, que no solamente es, por ejemplo, por una cirugía, por una quemadura, por un trauma, por una enfermedad crónica tipo cáncer, por una diabetes, por una enfermedad reumática tipo artritis reumatoidea. Entonces, fíjense, esto trae muchos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, en el hombre mejora va a tener unas erecciones más fuertes porque tiene un suelo pélvico más fuerte que le sirve como plataforma, control de la eyaculación, previene una eyaculación precoz, que es una patología que a veces se ve en los hombres, y mejora los problemas de próstata, ¿verdad? Porque la próstata va a estar más fluida. En las mujeres mejoran los síntomas de la menopausia, como resequedad a nivel de la vagina, dolor, cierta, digamos, sensación de incomodidad a ese nivel como prurito, como un dolor leve, sensibilidad a ese nivel. Y en la mujer más joven facilita el parto vaginal en las contracciones y en el momento de la expulsión del feto. Ahora, en ambos, tanto en hombres como mujeres, fortalece la musculatura pélvica, que siempre, tanto en hombres más en mujeres, va a debilitarse. Previene el prolapso de los órganos genitales, lo que vimos, cistocele, colpocele, etc. Control de la vejiga y el recto. Mejora la función sexual, como ya lo dijimos. Y previene o controla la continencia urinaria. O sea, esto permite evitar esas complicaciones que hablamos de la incontinencia urinaria. Gracias por su atención.